Hoy os traigo un mega análisis de un equipo muy específico que a muchos de vosotros os va a volar la cabeza, que vais a aprender mucho porque vais a ver un tipo de almacenamiento que seguro que muchos de vosotros desconocíais. Es un tipo de almacenamiento que se está montando ahora en los hiperescalares. Los hiperescalares son estos grandes data centers de Google, de Microsoft, de Amazon, son estos grandes centros de datos que necesitan velocidades muy rápidas, y el equipo que traigo hoy es un equipo muy especializado, es un equipo muy enfocado para el sector audiovisual. Ahora vamos a ver el porqué. Es un equipo que está muy enfocado pues precisamente para eso, para pequeñas productoras, para filmmakers, también para gente que necesite acceso muy rápido, como podría ser diseño 3D o cualquier tipo de aplicación que necesitemos velocidades de lectura y de escritura muy rápidas, y además que sea portable. Se llama NASbook, ahora os voy a explicar el por qué se llama así, vamos a ver qué características tiene, pero es algo muy novedoso. Yo lo he estado probando estos días, de hecho he estado trabajando ya directamente sobre él y bueno, la verdad es que me ha encantado. Quédate, vamos a empezar porque vas a ver cómo es un equipo totalmente revolucionario. Antes de pasar a explicarte las características técnicas de este equipo, es muy importante que entiendas el concepto que hay detrás de él, para qué tipo de empresa, para qué tipo de profesional está diseñado, porque es para un nicho muy en concreto, para un segmento muy en concreto, precisamente por las prestaciones que tiene, porque puede funcionar como un NAS, puede funcionar como un DAS, tiene accesos muy rápidos y un tipo de disco muy especial. Mirad, es este de aquí, se llama NASbook de QNAP. ¿Y por qué os decía que está diseñado y tiene el tipo de almacenamiento de los grandes hiperescalares? Muy sencillo, porque tiene un tipo de almacenamiento que se llama E1. Este en concreto es el que se llama E1S y sería este de aquí. ¿Qué tiene de especial este tipo de almacenamiento? Lo voy a dejar. El tipo de almacenamiento que tiene este E1, la característica principal es que es un NVMe, que lo podemos pinchar y despinchar en caliente. Si recordáis, hace un año más o menos, os traje este tipo de almacenamiento y también un equipo de QNAP, un H1290FX, que tenía este tipo de almacenamiento, que es un U2. Es básicamente igual que este, también es un NVMe. También va directamente a través de las pistas de la PCI al procesador, por lo cual es muy rápido, no es como un SATA, se puede pinchar también y despinchar en caliente. Y tú dirás, ¿y qué diferencia hay entre esto y esto? Os lo voy a poner así para que veáis mejor los conectores. Muy sencillo. A nivel de grandes data centers, a nivel de hiperescalares, la diferencia es el tamaño. ¿Por qué? Porque estos, os voy a poner una imagen para que lo veáis, este tipo de almacenamiento se pueden colocar todos uno detrás de otro, de tal manera que en una sola U podemos tener un servidor con 1 petabyte de almacenamiento, una barbaridad, 1 petabyte de un almacenamiento ultra rápido que podemos pinchar y despinchar en caliente. Y como podéis imaginar, eso para un hiperescalar en un rack es una capacidad de almacenamiento enorme y con una velocidad de acceso rapidísimo, por lo cual esto es lo que se está montando ahora en los centros de datos de altísimo rendimiento. Y luego, ¿qué característica tiene también este equipo? Frente a este de aquí, a este de QNAP, que tenía almacenamiento U2. La portabilidad y las prestaciones que tiene. ¿Por qué? Porque el tipo de almacenamiento también es muy rápido, no tiene tantas bahías, tiene 5 bahías, pero si os fijáis el tamaño es muy pequeño. Tiene un volumen de, me parece que es de 2,4 litros, es decir, es muy pequeñito. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite que lo podemos llevar a un set de grabación, lo podemos llevar a un rodaje, de tal manera que nosotros en la propia grabación, ¿qué es lo que hacemos? Grabamos con las cámaras y podemos hacer la ingesta y la preproducción. La podemos hacer ya allí, in situ, es decir, nosotros podemos, como vamos a ver luego, que os voy a poner un ejemplo y lo vamos a hacer con mis propios equipos, podemos ya pasar directamente aquí todos los datos de una manera muy rápida. Y luego, como tiene una salida HDMI, ¿qué es lo que podemos hacer? Al tiempo que hacemos la ingesta o que queremos controlar cómo se está haciendo todo en la preproducción, en una pantalla grande, en un monitor grande o en una televisión, podemos ir controlándolo todo. Por lo cual eso es algo muy importante en preproducción, nos lo podemos llevar. Y luego el hecho de que los discos se puedan poner y quitar también es muy importante, porque podemos hacer una primera grabación y si nos hace falta llevarnos estos discos a otro sitio, los podemos quitar sin necesidad de apagar el equipo, como sería con una M2. ¿Qué más tiene? Que funciona como un DAS, eso es importantísimo. ¿Qué es un DAS?
Un DAS es una conexión directa, sería pues un USB, un disco externo, el típico disco de 2,5, eso sería un DAS, pero funciona como un DAS con un puerto, bueno, con dos puertos porque tiene dos puertos Thunderbolt. Eso también es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nos lo llevamos fuera y estamos en una grabación y queremos editar algo, queremos hacer algo, no nos hace falta una red. Es decir, no tenemos que llevar un switch y tener una red montada para poder acceder desde un ordenador. Nosotros con un Windows o con un Mac, con tal que tenga un puerto Thunderbolt, un Thunderbolt 3 o un Thunderbolt 4 o USB 4 como se llama ahora, lo conectamos y ya está, ya tenemos un acceso directo. Para que veáis lo rápido que es el Thunderbolt, para que veáis la conexión DAS, lo rápida que es, vamos a hacer un test de velocidad, vamos a hacer un test con iPerf y vais a ver que es rapidísimo, es de 20 gigabits por segundo y vais a ver cómo realmente sí que nos da los 20 gigabits por segundo. Siempre antes de empezar los tests en un equipo, lo primero que hago es comprobar la estabilidad del enlace de la conexión y la velocidad que nos da. Como podemos ver, estoy en un Mac y lo que hago es abrir iPerf. Le doy a Start. Y aquí lo vemos que nos da casi 20 megabits por segundo, 19,54. La velocidad de la conexión es muy estable, casi no fluctúa. Esta es la velocidad pico, casi de 20 megabits por segundo. Y aquí vemos la gráfica, cómo se va moviendo y vemos que es muy plana. Vemos que es una velocidad muy estable, una conexión muy estable. Casi hemos llegado a los 20, 19,99 gigabits por segundo. Y ya está, prueba superada. Y luego también tiene la parte de NAS, es decir, tiene puerto de 10 y de 2,5 gigabits por segundo, por lo cual lo tenemos todo. También este equipo en una productora pequeña que a lo mejor tengan que acceder 2 o 3 o 4 personas para editar, nos va a venir muy bien porque dos van a poder acceder a través de Thunderbolt y después uno va a poder acceder a través de 10G y luego otro si quisiera a través del puerto de 2,5G, por lo cual vamos a poder acceder varias personas en una productora, bien sea en preproducción o en postproducción, y trabajar directamente sobre él. De hecho, para que os hagáis una idea, el vídeo lo estoy editando y lo voy a editar todo directamente contra este equipo. Y de hecho, el último vídeo que grabé, el vídeo de Telegram, también está editado directamente sobre este equipo porque yo, como tengo equipos de Mac y de Windows que tienen Thunderbolt, directamente he editado en Final Cut con el equipo y la verdad es que va de lujo. Aquí tenemos el NAS, vemos que en la parte delantera tiene el puerto Thunderbolt, un puerto USB-A, el botón de copy, el botón de encendido y bueno, y aquí tenemos los LED de status. ¿Dónde están las bahías? Muy sencillo, aquí. Quitamos esta tapita, veis que se quita muy fácil y aquí tenemos las 5 bahías. ¿Y qué tipo de discos tengo colocado yo? Tengo colocado dos tipos de discos, uno que sería a través de M2, aquí está, utilizando el adaptador. Vemos que el puerto, aquí está, es un E1S y después directamente con un disco E1S, en este caso de Kioxia. Sería este de aquí. Y vemos que en ambos casos tenemos que el puerto es E1 y S es por la longitud. Lo volvemos a poner. Ponemos la tapa. ¿Y qué tenemos en la parte trasera? Le doy la vuelta. Bueno, aquí tiene un seguro. Aquí para no poder quitar la tapa, para que no se salga. ¿Y qué tenemos en la parte trasera? Pues muy sencillo. Aparte de la toma de corriente y de los dos ventiladores, ¿qué es lo que tenemos? El puerto de 10G, el puerto de 2,5G, la salida HDMI. Aquí tendríamos el otro Thunderbolt y otros dos puertos USB, en este caso tipo A, porque tened en cuenta que los Thunderbolt también funcionan como USB-C. Este equipo, aparte de este tipo de disco E1, que admite también M2. Vamos a verlo. Aquí tengo una M2 y vamos a ver cómo sería con la M2 y con un disco E1, que es lo que tenemos que hacer para poder colocar un disco E1 en una bahía de QNAP. Aquí tengo una bandeja de QNAP, aquí la podemos ver, QDA E1S, y vemos que tiene un conector E1S. ¿Cómo la conectamos? Muy sencillo, es tan sencillo como podemos ver aquí, ponerle una M2, aquí así. Ponemos una M2 de esta manera y aquí con este gatillo, sin atornillar y sin nada, ya lo tenemos.
Ya tenemos colocada una bandeja. Pero ¿qué ocurre si tenemos, como es en este caso, directamente ya un disco o una unidad E1S? Aquí la podemos ver, que tiene este formato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Tenemos que desatornillar esta parte de aquí y atornillar esto, y nos quedaría así. Mirad, esto y esto es lo mismo. Como podemos ver, la bandeja es exactamente igual. Vamos a hacerlo. Voy a quitar esto aquí. Vamos a aprovechar esta bandeja de aquí y es tan sencillo como desatornillar, así, quitamos los tornillos, aquí está, los separamos, guardamos esta pieza, retiramos esto y ahora vemos cómo encaja y ahora es cuestión de volverlo a atornillar. Y otro tornillo. Y ya lo tenemos. Como hemos visto, tenemos dos tipos de almacenamiento. Un M2 pinchado en una placa de QNAP o directamente colocar un almacenamiento E1. ¿Qué diferencias hay? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Es mucho mejor este, pero ¿vale la pena? Yo creo que no. ¿Por qué? Mirad. Los E1 son mucho mejores. ¿Por qué? Porque están preparados para centros de alto rendimiento. Tienen una mayor disipación de calor. Sería exactamente igual que este de aquí, que los U2. ¿Por qué? Porque ya van todos los chips metidos dentro de esta carcasa, facilitan que disipen el calor, tienen lo que se llama PLP, PLP es Power Loss Protection, es decir, que en el caso de que haya un corte de energía eléctrica van a poder mantener todos los datos hasta que se terminen de grabar, es decir, es un almacenamiento de mayor calidad. Pero ¿qué ocurre? Que el precio es mucho mayor. Estos además suelen ser PCI Gen 4 o Gen 5, son ultra rápidos. Aunque sean muy rápidos, aunque tengan velocidades de lectura y de escritura de 6.000, de 7.000, de 8.000 megabytes por segundo, no los vamos a poder aprovechar. ¿Por qué? Porque aquí dentro, donde se insertan las E1, es una Gen 3x2, es decir, nos va a dar como máximo una velocidad de lectura y de escritura de 2000 megabytes por segundo, por lo cual el hecho de que tengamos un almacenamiento ultra rápido como este no lo vamos a poder aprovechar. De hecho, para que os hagáis una idea, este Kingston de aquí también tiene una velocidad de lectura y de escritura de 7000 megabytes por segundo, porque también es ultra rápido, pero ni aquí ni aquí vamos a poder aprovechar la velocidad, de tal manera que la diferencia de precio que hay de uno de estos a uno de estos yo creo que no vale la pena. ¿Cuándo colocaría yo uno de estos? ¿Cuándo colocaría yo un E1? Muy sencillo. Cuando sean datos muy críticos, a lo mejor cuando tengamos que ir a un set de grabación, que es una grabación muy importante, que no podemos hacer segundas tomas, que tenemos que preservar mucho los datos, en ese caso a lo mejor sí que yo utilizaría este tipo de almacenamiento. Para el uso normal, yo lo que utilizaría sería una M2 porque la diferencia de precio yo creo que no vale la pena. Y si venimos al almacenamiento, me vengo a los discos. Aquí tengo todos los discos, lo voy a poner en grande. Aquí tengo todos los discos y bueno, aquí lo podemos ver. Tengo las 5 bahías, aquí tengo todos los discos con su capacidad y vemos que pone PCI Express. ¿Por qué? Porque realmente son PCI Express. Vemos que ponen todos E1S, independientemente que sean como estos de aquí de Kioxia, que directamente son E1S o que vayan a través del adaptador de QNAP. Si accedo al disco, por ejemplo, este de aquí de Kioxia, aquí lo podemos ver, vemos que es NVMe, algo muy importante es esto de aquí, vemos que es una PCI Gen 3x2 que da 2 GB por segundo, gigabyte no gigabit, esa es la velocidad máxima teórica de un PCI 3x2, pero bueno, luego vamos a ver que se queda alrededor de 1500 y la temperatura es buena. Y luego este, por ejemplo, de Kingston que va a través del adaptador exactamente igual. Aquí vemos que es un PCI Gen 3x2 y aquí lo vemos, PCI NVMe. Y si me vengo a la prueba de rendimiento, aquí está, vemos que la velocidad ronda 1,5 GB por segundo. ¿Por qué? Porque es la velocidad que nos da básicamente el PCI Gen 3x2. Eso sí, aquí podemos ver que los IOPS, los IOPS son muy altos, entre 300 y 400.000. Y ahora vamos a hacer un test real, vamos a transferir unos archivos directamente desde el ordenador aquí para que veamos la velocidad que nos da en una transferencia real. Voy a copiar unos archivos de mi ordenador al NAS, para lo cual selecciono estos archivos y vamos a ver cómo 20 GB los copia en unos 10 segundos, una velocidad altísima. Arrastro, suelto, como podemos ver da una velocidad de 3,2-3,3 GB por segundo.
Y aquí vemos que en unos 10 segundos se van a copiar los 20 gigas. Y aquí podemos ver que ha habido un pico de 3,62 GB por segundo. Gigabyte. ¿Y cómo accederíamos a este equipo? ¿Cómo se accede? Muy sencillo, podemos acceder a través de una aplicación que se llama QFinder Pro, de tal manera que a través de ese equipo vamos a poder gestionarlo, vamos a poder montar carpetas. Vas a ver cómo es muy sencillo. Vamos a verlo. En primer lugar, como es lógico, podemos acceder a través del explorador de archivos y aquí lo tenemos. Yo lo tengo configurado para acceder a través de Samba o de AFP y aquí está. Aquí tenemos todo el contenido. Pero tenemos otra manera. ¿Cómo sería? A través de QFinder Pro. Aquí está, y si no también tengo aquí el acceso, lo abro, me pide el login, luego lo hago para que lo veáis. Aquí ya me sale el NAS, el TBS, lo he llamado de esta manera, y me dice que tengo dos maneras de acceder, que sería a través del puerto Thunderbolt o a través de la conexión de red. En este caso tiene una conexión de red de 10 gigabits por segundo. Voy a marcar a través de Thunderbolt para que lo veamos, accedo, y aquí está. Vamos a ver las conexiones. Si yo accedo al conmutador virtual, aquí está. Vengo a las interfaces, vemos que tengo un puerto de 10 gigabits y otro de 2,5, y en Thunderbolt veo que tengo conectados dos puertos Thunderbolt. Tengo conectados dos equipos, este y otro equipo. Y estas son las IPs. Y luego si quiero montar una carpeta, ¿cómo lo puedo hacer? Muy sencillo, me vengo aquí, Network Drives, me pide que me loguee, ya tiene el usuario y contraseña. Aquí me pregunta si me quiero conectar a través del puerto Thunderbolt o el Ethernet. En este caso le digo el Thunderbolt. Y mirad, y aquí ya me pregunta qué protocolo quiero utilizar. Samba, FTP, AFP, NFS o NFS específico para Final Cut. Aquí vemos que nos especifica Final Cut y Final Cut, evidentemente vale para cualquier otro programa, pero sí que tiene unas características especiales para los usuarios de Mac. Elegimos un protocolo cualquiera, este, y ya le decimos que nos monte una carpeta dentro del Finder. Le digo OK y aquí ya me da todas las carpetas que hay. Digo, por ejemplo, esta de aquí, OK, y ya está. Vemos que ya directamente me la ha montado dentro del Finder y con el protocolo que yo le he dicho. Y luego os voy a explicar de una manera muy rápida el T2E porque ya hice un vídeo específico sobre ello. Quiere decir Thunderbolt to Ethernet. Lo abro y vemos que tengo dos maneras de acceder al NAS, activando o desactivando el Thunderbolt to Ethernet. Aquí está desactivado y aquí activado. ¿Qué diferencia hay si queremos tener acceso o no a Internet? En el primer caso, cuando está desactivado, directamente accedo al NAS. Aquí lo podemos ver desde el ordenador al NAS y se supone que el ordenador tiene su propia conexión a Internet. Es solo una conexión directa entre el ordenador y el NAS. Y luego, si yo lo activo aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso, como el NAS ya tiene una conectividad a Internet, ¿qué es lo que hace? Le pasa la conectividad o hace de puente con el ordenador, de tal manera que con un único cable el ordenador lo conectamos al NAS, tenemos acceso a todos los datos del NAS, a todo lo que podemos hacer con el NAS, pero ya también tenemos conectividad a Internet, es decir, con un único cable tenemos toda la conectividad solucionada. Eso sí, en el caso del Thunderbolt to Ethernet baja un poquito la velocidad, es más que de sobras para editar, pero bueno, que sepamos que no vamos a tener el 100% de la velocidad Thunderbolt porque vamos a tener que compartir el ancho de banda tanto para Internet como para datos. Y ahora vamos a ver cómo en Windows es exactamente igual. Si tú no tienes Mac, que tienes Windows porque utilizas Premiere o utilizas DaVinci o cualquier otro software, vas a ver que es exactamente lo mismo. Venga, vamos a verlo. Y ahora vamos a ver el caso de Windows. Es exactamente igual, para lo cual accedemos a través de QFinder Pro. Aquí lo tenemos y bueno, aquí lo podemos ver. Lo tenemos a través de la conexión de 10G o también a través de la conexión Thunderbolt. En este caso accedo a través de la conexión de Thunderbolt porque el puerto de Ethernet que tiene es de 2,5, por lo cual voy a través de Thunderbolt. Y vemos que accedemos exactamente igual si yo viniera al conmutador virtual. Thunderbolt, aquí está. Esta es mi conexión. ¿Cómo puedo verlo también? De la siguiente manera. Mirad, yo me vengo aquí a los ajustes, red e Internet, configuración de red avanzada. Esta sería la conexión Ethernet y aquí la tengo. Ethernet 4, USB 4, Thunderbolt 4. Yo vengo aquí y aquí puedo ver ya todos los datos. Veo que es una conexión de 20 gigabits por segundo. Aquí lo podemos ver, 20 gigabits por segundo. Y luego a la hora de acceder sería exactamente lo mismo. Yo puedo acceder a través del navegador exactamente igual que haría con cualquier servidor, pero ¿cómo puedo acceder también? Al igual que hacía en Mac. Aquí.
digo que quiero montar un disco, me dice a través de qué conexión, la de 10G o en este caso la de Thunderbolt, y a través de qué protocolo. Aquí me da solo el protocolo Samba y el FTP, y elijo el Samba. ¿Ok? Y aquí ya lo tengo. Y ahora accedería a la carpeta que yo quisiera, por ejemplo, esta de aquí. Aquí ya tendría todos mis archivos y ahora ya procedería como siempre, eso sí, a una velocidad muy alta. Y ahora que ya tenemos claro para qué sirve este equipo y qué características tiene, te voy a explicar muy por encima el hardware que tiene, básicamente porque tenemos dos modelos. Hay dos tipos de hardware, que sería este equipo con un procesador i3 y otro con un procesador i5. ¿Qué diferencia hay? El número de núcleos, la RAM y luego la gráfica. El i5 tiene 12 núcleos y 16 hilos con 16 GB de RAM, mientras que el i3 tiene 8 núcleos con 12 hilos y 12 GB de RAM. Algo muy importante es que tanto en un modelo como en el otro la RAM no se puede ampliar, esa es la RAM que vas a tener. Y otra diferencia también muy importante es la gráfica. ¿Por qué? Porque estos procesadores llevan una gráfica integrada, pero la gráfica del i5 es una Intel Iris Xe, mientras que en el i3 es una Intel UHD. Hay una diferencia de gráfica. ¿Y eso para qué nos vale? Muy sencillo. Porque nosotros, cuando estamos editando, ¿qué es lo que podemos hacer? O en preproducción, porque nosotros directamente con este equipo podemos transcodificar, podemos manejar todos esos archivos de vídeo, podemos hacer que el equipo vaya preparando todo el trabajo y claro, no es lo mismo que tengas una gráfica a que tengas otra. ¿Yo con cuál de los dos me quedaría? A ojos cerrados con el i5. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el i5 no llega a 2.000 euros con IVA, vale 1.600 euros más IVA, mientras que el otro vale 1.450 creo más IVA. Os estoy diciendo los precios aproximados porque evidentemente cada distribuidor tendrá sus precios. Es decir, hay una diferencia de 200 euros entre uno y otro. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos más núcleos, tenemos más RAM y tenemos una gráfica mejor, por lo cual una vez que te pones con un equipo de estos, yo directamente me iría por el modelo i5, el i3, quitado que tengas muy claro para qué lo quieres, yo por 200 euros desde luego de cabeza a por el i5. Y si nos venimos al equipo, aquí está, es un TBS H574TX, vemos que es el modelo i5 que tiene 12 núcleos y 16 hilos y que viene montado con 16 GB de RAM. Y luego una parte muy importante en un equipo como estos, la otra pata o la otra gran pata, que es el software, el firmware. Tiene un sistema de archivos que a mí me gusta mucho, que es el que más me gusta, que es ZFS, porque es muy robusto y más cuando tenemos que estar hablando de archivos muy críticos, que serían los brutos de los vídeos. El sistema operativo que tiene es QUTS Giro, que es precisamente el sistema operativo que tiene este sistema de archivos ZFS. Y luego a nivel de NAS, ¿qué podemos hacer? Pues todo lo que he explicado muchas veces, que tiene un NAS, pero ya más específico para edición de vídeo o para una productora, que podemos aprovechar del sistema que tiene de QTS Giro, pues muy sencillo. Tiene compresión, tiene deduplicación. Aquí os dejo un vídeo donde expliqué qué es la compresión y la deduplicación. Es algo muy importante porque los brutos, los archivos de vídeo ocupan muchísimo y el hecho de que tenga compresión y deduplicación va a hacer que ahorremos muchísimo espacio. ¿Qué más tiene? Lo típico que tienen todos los NAS, tenemos trabajo colaborativo. Esto es algo también muy importante porque una vez que tenemos ya hecha la grabación y tenemos todo terminado, va a ser muy fácil poder compartirlo con nuestros clientes o que si estamos fuera de nuestra oficina, poder acceder en remoto para poder acceder al equipo y poder extraer cualquier dato o hacer lo que queramos. El hecho de que tenga un VPN integrada, aparte tiene WireGuard. Recordar que QNAP tiene WireGuard, que a mí es la VPN que más me gusta porque es muy rápida, también es algo a favor. Y bueno, luego tendría las máquinas virtuales, contenedores, todo lo que se puede hacer. Algo que también tiene, que a mí me gusta mucho de QNAP, es la gestión del sobreaprovisionamiento. Aquí os dejo un vídeo donde lo expliqué ya hace tiempo. Eso hace que cuando nosotros escribamos mucho de golpe en un disco, en este caso evidentemente vamos a escribir mucho cuando hagamos todo el volcado de los brutos de las cámaras, hace que el sobreaprovisionamiento haga que no colapse, hace que no perdamos velocidad a la hora de escribir. Ya sabéis que es muy habitual que cuando empiezas a escribir en un SSD empieza muy rápido, pero poco a poco parece como que se va agotando, se va ralentizando mucho la velocidad de escritura. En este caso con el sobreaprovisionamiento no ocurre y además hace que alarguemos mucho la vida del disco porque este sobreaprovisionamiento lo que va a hacer es bueno, que la protección de las celdas sea muchísimo mayor.
Para que entendáis mucho mejor cómo es un flujo de trabajo real, cómo lo haríamos directamente en una productora de vídeo, vamos a verlo cómo sería, porque es lo que he hecho yo. Yo directamente he hecho las grabaciones, he hecho la ingesta y he hecho toda la preproducción y la postproducción con este equipo. Vamos a verlo. Y ahora vamos a ver cómo sería un flujo de trabajo normal. Yo ya tengo conectado el MacBook Pro a través del Thunderbolt al NAS. Ahora voy a conectar el iMac también al NAS y luego tengo conectado el PC, el Windows, como podéis ver aquí se ve la pantalla de Windows, lo tengo conectado a través del 10G, por lo cual tengo los tres equipos conectados. Yo tengo abierto Final Cut en los dos, pero bueno, evidentemente cada cual puede utilizar el software que quiera. Como vemos tiene aquí una lucecita roja encendida, ¿por qué? Porque le falta, voy a abrirlo para que lo veáis, porque le falta una bahía y para que veáis que se puede pinchar en caliente, voy a conectarle un slot. Y ya lo cierro. Voy a conectar el iMac a través del Thunderbolt. Aquí así, ahora oiríamos un pitido. Ese pitido indica que se ha conectado. Aquí vemos el Viewfinder Pro como salta, indicando que se ha conectado. Y ahora es tan sencillo como montar las carpetas que queramos. ¿Y cuál sería uno de los flujos que podemos hacer? Uno de los muchos flujos que podemos hacer, muy sencillo. Vamos a la grabación, hacemos nuestra grabación con nuestras cámaras, llegamos a la oficina o bien, como he dicho, lo podemos hacer directamente ya in situ. Yo tengo las grabaciones, yo en mi caso grabo directamente sobre unidades SSD porque mi cámara me lo permite. ¿Y qué es lo que hago? La ingesta, el volcado. Directamente lo conecto al NAS bien por los USB delanteros o por los traseros. Lo conecto y luego a través del explorador de archivos ya pasaría los archivos o directamente con el botón One Copy lo puedo tener configurado para que en el momento que lo pinchemos traspase todos los archivos ya directamente a la carpeta que hayamos preconfigurado. Y una vez que ya tenemos todos los archivos dentro del NAS, ya directamente ya podemos trabajar sobre ellos. Y bueno, como conclusión final, ¿qué os puedo decir? Que es un equipo que lo he estado utilizando, que me ha gustado mucho. Evidentemente es para un target muy específico, es como he dicho al principio del vídeo, para productoras de vídeo, para freelance, para gente que necesita acceso muy rápido a los discos. El hecho de que sea almacenamiento all flash hace que precisamente cuando lo transportas al no tener nada mecánico, hace que sea muy robusto. Por supuesto, si hacemos corto de almacenamiento, porque sería un almacenamiento de acceso muy rápido y queremos tener almacenamiento de largo plazo, podemos conectarle cabinas de expansión. QNAP tiene cabinas de expansión para poderle conectar allí, eso sí, ya más discos, y yo ahí ya le metería discos mecánicos. Es un todo en uno que nos cubre tanto la preproducción como la postproducción, nos va a cubrir también todo lo que sería el tema de la compartición de archivos, el trabajo colaborativo. Bueno, yo creo que para la empresa que le haga falta, no es para todas productoras, no es para todo el mundo, pero yo creo que al que le haga falta, la verdad es que le va a venir muy bien. Y bueno, esto ha sido todo. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.